Al día siguiente, la maestra nos dio la mala noticia: mi amigo Humberto había muerto. Casi todos los chicos lloraron, yo, en cambio, no podía creerlo. Había estado en su casa el día anterior, y tenía muchas cosas que alguna vez me había prestado y que nunca le regresé, de cuando éramos más chicos. Era imposible. Saliendo de la escuela corrí a su casa, pero nadie me abrió. Después me dijo mi mamá que todos se habían ido al velorio. Me preguntó que si quería ir, pero la verdad me sentía en shock. Preferí negarme y ella comprendió. Para distraerme me puse a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos, pero a la larga, fue peor. Seguía sin poder matar al diablo y me puse más triste. Entonces, se me ocurrió poner en el buscador del internet todo junto: Abaddon primero Tenebrae 4 QRTPP. Me arrojó un solo resultado. Una página en Rumanía, que contenía una sola línea blanca sobre fondo negro. Una dirección de correo electrónico. No resistí, entré a mi correo y le escribí a esa persona. Lo hice en inglés por miedo a que en español no me entendiera. Fue muy corto mi correo. I want information of Abaddon primero. En ese momento me asomé a la ventana. Los papás de Humberto volvían ya a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y llorando. Me sentí horriblemente mal. Yo no sabía que un chico de 13 años se pudiera morir de un simple dolor de panza. Cuando volví a la máquina, todavía no había respuesta del correo. Me puse a jugar otros juegos, uno de carreras y coches. A los 3 días volví a jugar el Abaddon. Hasta entonces, me di cuenta de un horrible detalle. Fue como a la 4ª vez que comencé el juego. En la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual, en la computadora se veía la cara de un muchacho. Un muchacho triste que no me quitaba la vista de encima. Estuve contemplando tan espantosa imagen hasta que uno de los diablos me atacó con su fuego y me mató. En cuanto apareció el letrero de Game Over, cerré el juego. El corazón me latía a 1000 por hora. Entonces, al cerrarse la ventana de Abaddon, apareció detrás el mensaje del que tenía varios correos pendientes. Quise distraerme con mis nuevos mensajes, pero me fue imposible. Entre 2 correos de 2 chicos de la escuela, estaba uno que venía de una cuenta de Rumanía. Le di un clic con la mano temblorosa. Ya no se trataba solo de entender el juego, de cómo vencer al diablo mayor, ahora también debía comprender lo que había visto en la computadora, y que me había dejado helado. La información está en el crucifijo. Eso era todo lo que decía el mensaje, en español. No comprendí qué significaba. No había crucifijos en el juego. A menos que yo hubiera menospreciado el juego desde el principio, y fuera en realidad, uno de tipo aventura y no solo de acción. Probablemente había que hacer más exploración, había que resolver algún acertijo, o había que interactuar más con otros personajes. Tomé la decisión de entrar de nuevo y hacer lo único que me parecía sensato: correr hasta la iglesia de la colonia. Traté de no contraatacar a los demonios, preferí huir de ellos. Sin embargo, al acercarme a la iglesia, era constantemente rechazado por ella, como si un campo de fuerza la rodeara. Esperé a ser atacado por los demonios, sin que se me ocurriera nada más. Apagué la computadora, y fui a la ventana de mi cuarto. Desde ahí observé la ventana de la habitación de Humberto, pasando la calle. Las cortinas estaban quietas, su cama se veía todavía tendida, y luego, me fui a dormir. Pero durante toda esa semana tuve horribles pesadillas. Y cuando despertaba de ellas, no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Estaba seguro de que me iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste con el que en otro tiempo jugaba al fútbol y a las maquinitas. Fin de la 4ª servilleta. A los pocos días mis papás se dieron cuenta de que yo no estaba bien. Y me preguntaban acerca de Abaddon, y yo le preguntaba por qué. Con mucho miedo. Ni yo mismo sabía qué significaba. Y mi mamá me dijo que ya iban varias veces que lo gritaba en sueños. Me preguntó si había visto alguna película de terror, o era por lo de Humberto. No supe ni qué contestarle. Pero sí me di cuenta de que no podía seguir así. Fui a mi cuarto y rompí el disco original. Luego, hice lo mismo con mi copia. Y cuando estaba a punto de desinstalar el juego de mi computadora, comprendí. Inicié entonces el juego. No pude evitar mirar hacia la casa de mi amigo en la pantalla. Su rostro parecía querer decirme algo a la distancia, pero se veía que le resultaba imposible. Al instante, los diablos comenzaron su ataque. E hice lo único que sabía que nunca había hecho antes.
abrir la puerta a mis espaldas y entrar a mi casa. Me dio miedo. Todo en el interior de mi casa era idéntico a como era en la vida real, incluso estaba oscuro. Así que caminé por el pasillo y subí por las escaleras. Pude ver de reojo, a través de la puerta de mi habitación, que alguien estaba sentado en la computadora. Como te imaginarás, preferí no entrar. Y yo, en la vida real, también preferí no mirar hacia la puerta. Luego, dentro del juego, fui al único crucifijo que hay en la casa, uno que está en el cuarto de mis papás. Ahí, frente a él, se me develó el secreto. Letras azules brillantes flotaban frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon se vuelve a la prórroga inicial. Eso era todo lo que decía. Estuve viendo el mensaje por tanto tiempo, tratando de descifrar el significado, que casi ni vi el arco que se encontraba bajo la cruz. Un arco luminoso y azul con una sola flecha. Supe que con esa flecha podría vencer a Abaddon. Miré el reloj de la computadora y ya eran más de las 12 de la noche. ¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? ¿A qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad? Abandoné la computadora y corrí a la recámara de mis padres mientras dormían. Debajo del crucifijo no había nada, ni leyenda alguna flotando sobre este. Comencé a llorar. Mi mamá me preguntó si estaba bien. Yo le respondí que sí, y le dije que solo había tenido una pesadilla. Fin de la quinta servilleta. Volví a mi cuarto, pero alcancé a escuchar que mis padres conversaban preocupados. En la pantalla, uno de los diablos había entrado a la casa, había acabado conmigo y había aniquilado el arco luminoso. Game over, titilaban las letras rojas sobre el fondo negro del monitor. Al día siguiente no quise ir a la escuela, le dije a mi mamá que me sentía mal. Estuve todo el tiempo entrando al juego y volviendo al lugar del crucifijo. El arco ya no se veía por ningún lado. La cara de Humberto tampoco. Los diablos me atacaban por rutina. Yo me defendía sin ganas. Desesperado, volví a escribir a la cuenta de correo en Rumanía. Solo obtuve respuesta hasta que puse, en mi petición, la firma que me asignaba el juego. Libra con ascendente en Piscis 4698-131. ¿Tan joven eres, Libra? Me respondió en el primer correo. Y yo me pregunté cómo lo supo. Tengo casi 14 años, contesté. El primer número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento, dijo en su segundo correo. Temblé, no me fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto le había salido un 7. Se me salieron las lágrimas. ¿A qué se refiere con lo del contrato? Pregunté. A las cláusulas de inicio, cuando jugaste por primera vez. ¿Que no las leíste? Entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. ¿Mi prórroga inicial? Pregunté. Y me respondió que era el día señalado de tu muerte. Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, él te devuelve tu día señalado. Y se acaba el juego. Tú tienes suerte, Liva. No a muchos les da 131 jornadas para vencerlo. Entonces, increíblemente, entró un pequeño demonio por la ventana de mi cuarto. No me atacó con fuego, solo me empezó a atormentar subiéndose a mi espalda, arañándome con sus garras y sus colmillos. Mis gritos hicieron entrar a mi madre al cuarto. Gerardo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Me preguntó mi madre. Traté de contarle toda la historia, pero al día siguiente me trajeron aquí, a este cuarto de hospital mental, en el que por lo menos, los diablos no me atormentan. Solo vuelan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo de la calle, haz lo posible porque me permitan volver al juego y acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo. Estoy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontradas en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil, y entregados por el Dr. Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina Palacios, a los pocos días de su muerte. Bueno, espero y que lo hayan disfrutado. Si les gustó les invito a suscribirse. No olviden visitar mis otras creepypastas. Hasta la próxima y felices pesadillas.